Nueva sanción para el gobierno de Nicolás Maduro. El militar falleció con evidencias de torturas tras una semana de detención bajo custodia de la contrainteligencia militar. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves al Cuerpo de las Fuerzas de Seguridad venezolanas señalado por el homicidio del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. La Dirección General de la Contrainteligencia Militar. Este militar de la Armada, opositor al régimen de Nicolás Maduro, falleció el pasado 29 de junio tras una semana de detención y torturas por una supuesta conspiración contra el gobierno chavista. Su cadáver fue enterrado el miércoles después de más de 10 días en la morgue. El arresto por motivos políticos y la muerte trágica del capitán Rafael Acosta Arévalo fue injustificada e inaceptable, aseguró el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, a través de un comunicado en el que se refiere al Ejecutivo como si ya no existiera. El Departamento del Tesoro está comprometido con poner fin al trato inhumano que el antiguo régimen de Maduro da a los opositores políticos, civiles, inocentes y miembros del ejército, en un esfuerzo por suprimir la disidencia, siguió. La semana pasada Naciones Unidas publicó un demoledor informe sobre el deterioro de los derechos humanos en Venezuela, que censura precisamente las prácticas de la DGCIM, además de las del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN. Tras filtrarse el informe de la autopsia del capitán, la justicia detuvo a un teniente y a un sargento segundo como presuntos responsables, imputándoles el delito de homicidio preterintencional. Sin embargo, no se ha abierto ninguna investigación sobre la cadena de mando. Como es habitual en este tipo de sanciones del Departamento del Tesoro, las medidas afectan a los bienes que la Dirección de la Contrainteligencia puede tener en Estados Unidos e impone la prohibición de realizar operaciones financieras con cualquier persona que se encuentre en territorio estadounidense. La administración de Donald Trump fue la primera, el pasado 23 de enero, en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, al considerar que el mandato de Maduro decayó por alcanzar el poder en unas elecciones celebradas en mayo de 2018 sin la participación de las fuerzas opositoras que calificaron de fraudulentas. Aceptan invitación para visitar Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció su visita a Venezuela tras la solicitud del presidente interino Juan Guaidó. El órgano judicial de la Organización de Estados Americanos ratificó mediante un comunicado dirigido al representante especial ante la OEA, designado por Guaidó, Gustavo Tarré Briceño, su disposición para hacer una visita in loco ante la situación de derechos humanos que existe en Venezuela. El presidente interino hizo esta solicitud con carácter de urgencia, según la carta enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 1 de julio, pidiendo que se analice la situación de derechos humanos en Venezuela. Además, propuso el establecimiento de un mecanismo especial de investigación sobre los casos de desaparición, tortura y ejecución de los presos políticos venezolanos, incluyendo el reciente caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Desde el 2002, la Comisión de Derechos Humanos ha solicitado permiso para llevar a cabo visitas in loco a Venezuela en el marco de las denuncias de violaciones de derechos humanos. En su comunicado, la Comisión de Derechos Humanos enfatizó que el Estado solicitante debe conceder todas las facilidades necesarias para llevar a cabo su misión. De acuerdo al artículo 56 del reglamento de la Comisión de Derechos Humanos, por esto, el órgano pidió información acerca de las medidas que se tomarían para asegurar el ingreso de la delegación a Venezuela y los medios de transporte y seguridad. En cuanto esto se establezca, el gobierno de Juan Guaidó debe coordinar con la Comisión de Derechos Humanos para designar un punto focal para planificar la logística y agenda de la visita. Desde el anuncio, distintas organizaciones e individuos han apoyado la realización de esta visita. En su cuenta de Twitter, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó su total respaldo, ya que ésta abriría puertas a la verdad y la justicia a las barbaridades y violaciones de derechos humanos cometidos por la dictadura en el país. Desde la ONG de Derechos Humanos, Un Mundo Sin Mordaza, aplaudimos la decisión de la Comisión de Derechos Humanos de aceptar la invitación realizada por el presidente Juan Guaidó para una visita in loco a Venezuela. La Comisión de Derechos Humanos, con esta acción, podrá jugar un rol tan relevante como el que tuvieron en 1979 en Argentina,
publicó Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza, en Twitter. Varios, además, han abogado por la garantía de las condiciones para que se realice la visita. Las autoridades gubernamentales deben garantizar las condiciones que permitan cumplimiento de su misión, escribió la Comisión para los Derechos Humanos del Estado de Zulia en Twitter. Para el gobierno de Juan Guaidó, esta visita representa un logro en su misión de denunciar al mundo los atropellos en contra de los derechos humanos perpetuados por el régimen de Nicolás Maduro. Las negociaciones aún no concluyen. Las reuniones en Barbados concluyeron, pero las negociaciones no. El gobierno de Noruega anunció este jueves que se instala una mesa de trabajo continua y expedita entre el gobierno en disputa de Venezuela y representantes del gobierno encargado para conseguir una salida a la crisis del país. Esta tercera ronda de negociaciones culminó el miércoles en la noche, según un mensaje de Twitter publicado por el ministro de Comunicación e Información que responde a Nicolás Maduro. El ministro Jorge Rodríguez dijo que se trató de un exitoso intercambio auspiciado por el gobierno de Noruega, pero no ofreció otros detalles. De acuerdo con el gobierno de Noruega, esta mesa de trabajo se da con el fin de llegar a una solución acordada y en el marco de las posibilidades que ofrecen la Constitución. Detallaron que las partes estarían haciendo consultas para poder continuar y les pidieron discreción. Fuentes cercanas a la mesa de diálogo dijeron a La Voz de América que hay tensiones entre las partes que buscan conseguir un acuerdo para frenar la crisis severa que padece Venezuela. Rodríguez precisó que, a pesar de la agenda violenta promovida por sectores extremistas de la ultraderecha venezolana, la delegación gubernamental escuchó atentamente las aspiraciones, reflexiones y solicitudes de la oposición en una acción que muestra la voluntad de conquistar un clima de estabilidad en la nación. El cierre de las negociaciones el miércoles se produce antes de lo esperado, ya que estaba previsto que la mesa estuviera funcionando hasta el fin de esta semana. Según Maduro, esta tercera ronda seguía una agenda de 6 puntos, incluyendo la celebración de elecciones presidenciales con un cambio al Consejo Nacional Electoral, el regreso del chavismo a la Asamblea Nacional y la eliminación de la Asamblea Nacional Constituyente. Según Maduro, esta tercera ronda seguía una agenda. Otro punto esencial para determinar sería si Maduro estaría o no en las elecciones presidenciales que se celebrarían en un periodo de entre 9 y 12 meses. La mesa se había instalado el pasado lunes en Barbados, pero no es la continuación de una iniciativa que Noruega desde febrero directamente en Oslo. Hasta el momento no ha habido información de parte de los representantes del gobierno encargado acerca del desarrollo de esta tercera fase de la negociación. Una fuente de BOA conocedora del proceso de negociación cree posible que haya un acuerdo para que se den elecciones en 9 meses. El tema estaría en si el oficialismo permitiría a los 4 millones de venezolanos en el extranjero ejercer su derecho al voto. Se espera que los representantes de la oposición regresen a la nación sudamericana la semana que viene. Optimismo. Al regresar a Venezuela, el gobernador de estado Héctor Rodríguez, uno de los representantes del oficialismo, ofreció una rueda de prensa junto a Maduro y aseguró que, si bien no será sencillo, cree posible concretar un escenario de gobernabilidad, respeto mutuo. Tengo la percepción de que las partes políticas del país podemos llegar a un acuerdo de convivencia democrática, de paz, de gobernabilidad y donde nos conozcamos y respetemos mutuamente, indicó. Por su parte, Maduro indicó que hicieron compromiso con Noruega y la oposición de cuidar esta mesa de diálogo, que ha sido promovida por el deseo de paz. Este mismo miércoles, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que espera que estas conversaciones logren normalizar la situación y pongan fin a la inestabilidad política del país. A pesar de este optimismo, el proceso de negociación está rodeado de desconfianza, incluso del rechazo de los que se oponen a Maduro y consideran que la iniciativa no hace más que regalar tiempo para mantenerse en el poder pese al rechazo a su gestión dentro y fuera de Venezuela. El diálogo en Barbados coincidió con la visita a Caracas del enviado especial de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias, quien expresó su optimismo respecto a la iniciativa. La Iglesia pide un cambio de rumbo. La Conferencia Episcopal Venezolana realizó una conferencia de prensa este jueves para pedir por el cambio de rumbo que pide Venezuela, calificando al gobierno en disputa como ilegítimo y fallido. Para la Iglesia venezolana, ese cambio se da con unas elecciones libres lo más pronto posible. Para ello, entre otras cosas,
Se debe un nuevo Consejo Nacional Electoral y que se le permita a los migrantes venezolanos votar.